gente? ¿Cómo están? Nos juntamos acá otra vez para retomar la, las sesiones acá del grupo de estudio y bueno, después de una sesión trunca hace un par de semanas por un problema de la plataforma de los tutoriales, o sea, culpa de Angular, que todavía está sin funcionar, de hecho. No sé por qué y habría que reportar el error. No lo hice porque la verdad no tenía tiempo como para agarrar y realmente llenar un issue. Pero bueno, vamos a retomar ahora un poco lo que sería la lección. ¿Cuál es? La sesión, es el tema 10 en la lista de cosas que hay que ver en el tutorial. Así que bien, vamos a hablar un poco de routing. En realidad no un poco, lo vamos a ver bastante en profundidad. Y los topics que vamos a ver es, vamos a hacer vamos a volver sobre el tema routing porque lo vimos en una de las primeras sesiones a la hora de crear componentes. Eh, Vamos a hablar de cómo se definen las rutas, cómo se manejan los params y query params, que también un poco eso lo vimos bastante por arriba. Recuerden, hubo una sesión en la cual yo les comenté un poco respecto de cómo saber qué cosas se manejaba como param y query param acá. Bueno, query param es bastante fácil porque tendríamos acá el signo de pregunta de cierre con el igual y los params acá, pero a simple vista no es tan sencillo saber cuándo en una aplicación de Google estamos manejando un param. Después el tema de cómo capturamos la información de params y query params dentro de una aplicación, dentro de la aplicación de Angular, que para ello hay dos formas. Hoy con Angular 17 hay dos formas. Creo que 16 y algo, 16.2 introduce la segunda forma, que es que podemos tener inputs como params. Y por otra parte, si no, la alternativa que nos queda es la de manejar observables, un observable particular que se llama Activate Route. Es otra de las formas que tenemos. Y por último hay otra forma más que es el snapshot de la ruta actual. Que bueno, ya la vamos a ir viendo un poco cómo podemos manipular todo eso. Eh, por otra parte vamos a hablar un poco de qué es un guard. Y por último vamos a ver un poco qué es un resolver, si es que nos da el tiempo hoy, pero probablemente capaz esas dos cosas las veamos la semana que viene, si se nos hace muy tarde. Así que bien, hoy no vamos a tener el IDE acá. Voy a usar tengo otra ventana acá guardada en la cual vamos a ir armando el código y revisándolo. Tengo el proyecto completado yo ya de todos los pasos, así que vamos a ir mirando de a poquito todo lo que nos presenta acá el tutorial en el proyecto ya completado. Así que bien, acá lo que tenemos como objetivo específico por el tutorial, y yo lo expando un poco más yéndonos respecto de lo que nos plantea la lección, es que vamos a tener soporte para el routing en nuestra aplicación. Entonces, vamos a hablar un poquito de la introducción conceptual de qué es el routing. El routing lo que nos da es la habilidad para navegar a partir de una ubicación particular, por ejemplo el home que nosotros tenemos en nuestra aplicación, a otras ubicaciones dentro de la misma aplicación. De manera que actualizamos la URL, es decir, lo que vemos acá arriba, la dirección que vemos en el navegador, y de esa misma manera logramos que solamente partes específicas de la aplicación se actualicen en base a las acciones que lleva adelante el usuario. El routing lo que nos permite es conservar parcialmente el estado de la aplicación en un componente que ya tenemos y dirigirnos hacia una vista particular que involucra otros componentes, generando nueva información de estado de la aplicación sin necesariamente perder la anterior de los componentes que no refrescamos o los que no destruimos. Eso quiere decir, por ejemplo, que si nosotros estamos en nuestro dashboard de propiedades, vamos a navegar ahí. Si nosotros estamos en nuestro dashboard de propiedades y acá navegásemos a algún otro lugar, no perdemos, por ejemplo, lo que sería la navbar, por así decirlo. Fíjense que acá, por ejemplo, tenemos el home
que nos filtra en base a la ciudad, aquí debajo. Y si nos vamos a la ubicación esta, My Homes, no perdemos la información de cómo está definida la navbar. Es un caso bastante trivial, pero la idea del routing dentro de una aplicación de Angular es esa. Y con el adicional de que nosotros, si utilizamos routing, tenemos una posibilidad extra utilizando módulos y también utilizando componentes standalone, que es lo que hemos venido haciendo, lo que les hemos puesto foco. La posibilidad que tenemos en ambos casos es de hacer una carga perezosa, se llama, eso es la traducción más literal, y se conoce más como lazy loading, que es la manera en la cual nosotros postergamos la carga específica de un módulo, de un componente, hasta que enrutamos la aplicación para invocarlo. De esa manera, lo que podemos hacer es que se cargue específicamente un módulo y nos traemos como payload, nos traemos todos los archivos del módulo desde el servidor y los cargamos en el navegador solamente cuando realmente hay una demanda necesaria de cargar ese módulo. La otra manera, que es si nosotros no declaramos rutas lazy, si no declaramos rutas para lazy loading, la otra manera se llama eager loading, que es directamente ya tener todo cargado en el bundle que nos bajamos de primera mano del servidor y a partir de ahí navegamos hacia el componente que corresponde, pero ya lo tenemos cargado en memoria. Otra alternativa incluso que existe es tener un módulo que agrupa componentes y cargar de forma lazy un módulo que tenga varios componentes. Pero como no hemos visto módulos, no voy a hacer eje en eso. Entonces, bien, vamos a ver un poquito lo que nos propone acá el tutorial para conceptualizar un poco más en detalle más adelante y no estar hablando tanto sin ver algo de código. Entonces, bien, vamos acá a lo que nos propone el tutorial. El tutorial lo que nos dice es... acá, bueno, nos propone la creación de un componente details que yo ya lo tengo creado. Y sobre esto va a ser el challenge que vamos a ver después. Además, lo que vamos a hacer es agregar justamente el routing de la aplicación, que yo lo tengo agregado, y les voy a mostrar cómo lo vamos haciendo. Entonces, recorramos acá un poco y después vamos a la aplicación a ver el código funcional. Acá lo que nos propone es la creación del componente details con ngGenerate, como ya lo hemos visto en las secciones pasadas, para los distintos bloques de construcción de Angular. Y justamente la idea de este componente es mostrar datos de una propiedad en particular. Antes hemos visto que tenemos la lista y la idea de ahora es generar la navegación hacia ese componente particular. Lo que nos propone después de que construyamos ese componente es crear un archivo que se llama routes.ts, el cual va a ser el archivo en el cual se van a definir las rutas de la aplicación. Algo vimos en el primer encuentro respecto de esto, no indagué demasiado, pero vimos cómo se agregan rutas para componentes. La particularidad que necesita una aplicación de Angular, estamos hablando de Angular 16 para adelante, para poder soportar routing, es que tenemos que marcar, como dice acá en el paso 2, tenemos que proveer el router, es decir, tenemos que agarrar, ir a lo que sería nuestro archivo main.ts y agregar a nuestros providers esta función que se llama provideRouter. Y esa función provideRouter, además, necesita que se le pase la configuración de routing. Configuración de routing es una constante. Estamos hablando de Angular 16 en adelante, ¿ok? Es una constante que simplemente tiene una lista de objetos de tipo route, es un array de objetos de tipo route, que marca un path, una URL particular, y por otra parte también lo que marca es qué módulo o qué componente vamos a cargar y alguna información extra, opcional, que podemos tener para una determinada ruta. También podemos declarar rutas de redirección, por lo cual podemos declarar alias para una determinada ruta que mande a otra, es decir, que sean equivalentes,
O bien podemos tener rutas que capturan cualquier tipo de cosas inválidas que no hayamos declarado antes y te redirigen, por ejemplo, a una página de 404 o te redirigen siempre al home si es que pones alguna ruta inválida. Así que bien, vamos a hacer el switch y vamos a ver un poquito cómo justamente es esta, cómo se define todo esto. Entonces, una de las cositas que habíamos hablado es que en el main se ve bien ahí el tamaño de fuente. Avísenme si lo tengo que agrandar, si no. Sí, sí, se ve bien. Ok. Entonces, fíjense que tal como vimos en el tutorial, acá en Provide Router, tenemos también tenemos definida la misma información. Tenemos acá Provide Router con Route Config, que yo ya lo tengo definido a esto. Y lo tengo definido en este archivo que se llama route.ts. Entonces, routes.ts. Entonces, fíjense lo que les comentaba recién. Route config es un const que tiene de tipo routes. Routes es simplemente un alias para definir un array de tipo route. Y como pueden ver acá, y retomamos de lo que vimos en el primer encuentro, definimos las rutas con un path. Acá, por ejemplo, este es el path vacío, que es el del home component. Tenemos el path de details, que es ir hacia los detalles de una propiedad en particular. Y por otra parte tenemos acá el path de my homes, que es, supongo que es la de la lista. A ver si me... Sí, my homes es la de la lista de hogares que tenemos. Fíjense que acá simplemente declaramos estas tres cosas y dado que los componentes los tenemos declarados de esta manera, se asume, y porque tenemos un módulo acá, y tenemos todo esto importado, esto no es como lo veníamos viendo, pero la idea del ejemplo es mostrarles cómo es el eager loading que yo les comentaba. Acá, home component, details component, my homes component y todo cualquier otro componente que se puedan imaginar, viene cargado cuando nosotros cargamos la aplicación, que es eso que les decía de eager loading. Eager se escribe así. Eager loading es esto, es decir, es tener definidos los componentes y directamente cargarlos de antemano antes de que los necesitemos. En el caso de que nosotros tengamos componentes que querramos cargarlos de manera diferida, la estrategia, y que sean componentes standalone, como es acá Home Component, que si se fijan acá Home Component está marcado como standalone, la particularidad que nosotros podemos introducir es reemplazar component, acá lo vamos a comentar a component, reemplazar component por load component, que lo que hace es generar un import del componente en particular. El Copilot me lo completó. Por alguna razón me está zapateando. Ahí va. Me había olvidado que es tener que declarar, lo tenés que declarar dentro del lambda. Si nosotros optamos por utilizar la función, definir una función load component, que se la entregamos al router de Angular, lo que logramos acá es hacer un tiempo de espera entre la carga, digamos, vamos a tener un tiempo de espera entre la carga y no vamos a tener en el bundle el componente cargado de manera preliminar. Y esta característica particular la podemos observar si nosotros nos vamos a la pestaña Network, que ahora lo vamos a hacer, vamos a la pestaña Network del navegador y vamos a ver que más allá de la carga inicial del sitio, hay una operación en la pestaña Network que trae el componente particular al cual nosotros nos estamos dirigiendo. Para poder ver el ejemplo con un poco más de calidad, vamos a ejecutar lo mismo acá en My Homes Component. Vamos a hacer lo mismo. Y nos traemos, importamos el myhomes.component y dado que esta es una operación async,
nosotros tenemos que tratarla como una promise y tenemos que hacer el punto then acá, que es lo mismo que hicimos acá arriba. Entonces esta es la forma. Ahora después vamos a ver cómo es la manera de cómo se hacen modules, que es algo que si usan versiones más viejas de Angular es la única manera que hay de lidiar con las rutas legacy. Entonces bien, vámonos otra vez acá, a nuestra homepage. Y fíjense que bueno, lo que sería el look and feel de la página no cambió absolutamente nada, pero si nosotros nos vamos a la pestaña de red, como les había dicho, y no sé por qué no está Network acá, bueno, está acá abajo. Observen que, vamos a cargar todo de vuelta, observen que vienen un montón de cosas en la pestaña Network, pero particularmente hay algo acá en un 304, lo tenemos con status 304, que fíjense que es algo iniciado por routes.ts en la línea 8, que si nos vamos a la línea 8 pueden ver ahí que es justamente lo que declaramos como load component en el archivo routes. Y estando acá mismo, lo que podemos ver es que ahí justamente se procede, bueno, el código es 304, es un get, y lo que estamos obteniendo es justamente el archivo de home component, que obviamente está súper transpilado, es todo incomprensible acá porque ya hay una transpilación intermedia hacia JavaScript del código de TypeScript que tenemos, pero home se carga solamente cuando navegamos hacia la ruta, hacia la URL base de la aplicación. Y algo similar pasa si nosotros nos vamos a My Homes. Fíjense que tenemos otra vez acá en la pestaña Network otro 304, que es este de acá. Mismo tipo de status, 304 not modified, pues no nos vamos a ningún lado. Y justamente lo que pasa es lo mismo, o bueno, algo análogo, que es que nos estamos trayendo el archivo de myhomes.components.ts. ¿Qué ventaja tiene esto? Que básicamente vamos a ir cargando on demand partes de la aplicación mientras cuando el usuario acceda a esos módulos. Entonces vamos a tener un payload inicial más bajo, va a pesar menos y además se nos va a hacer un poco más fácil, aunque no es tan obvio esto, se nos va a hacer un poco más fácil estructurar la aplicación sabiendo que si nosotros tenemos algo que lo cargamos de manera lazy, no vamos a tener una que otra dependencia oculta en el medio. Más que nada esto pasa con módulos, de que estamos trayéndonos cosas que ignoramos a la hora de cargar un módulo particular. Porque sucede, digamos, que si nosotros tenemos un módulo cargado de manera eager, no sabemos con claridad qué es todo lo que traemos. Entonces, la cuestión de hacer todo lo más lazy que podamos interviene en la experiencia de usuario que tenga quien use nuestra aplicación y también nos ayuda a ver, dado que el tema del lazy loading lo tenemos que declarar activamente, o sea que nosotros tenemos que manualmente agarrar y declarar cuando una ruta es lazy, vamos a lograr de esa manera saber de qué cosa dependemos. Porque tenemos que declarar justamente qué es todo lo que vamos a necesitar específicamente para cargar esa ruta lazy dentro del componente. Es decir, que no vamos a poder descansar, como muchas veces pasa cuando usamos módulos, en que tengamos cargado un servicio determinado, que tengamos cargado un módulo del que dependemos, y etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que aparte de la cuestión de la experiencia de usuario y de tener mejor performance en la aplicación, mi experiencia me dice que te ayuda en esa parte de ver qué dependencias medio ocultas podés tener cuando usas eager loading, que es un poco esto que nos comentaba acá Necroy, que es esa cosa de que cuando vos tenés mucha comunicación entre un montón de componentes, un montón de módulos, a veces si no llevas buen tracking de todo lo que vas metiendo, estás cargando un montón de cosas a la vez.
y lo que te ayuda a hacer un poco este code splitting de módulos, de componentes o lo que sea, es justamente encapsular un poco qué es lo que vos vas a necesitar en cada momento cuando cargas algo a la hora de navegar en la aplicación. Lo más notorio es que, por ejemplo, si vos tenés lazy loading y no tenés algo declarado específicamente para un módulo, en los componentes es más fácil esto, pero si usás módulos no tanto, es que vas a tener errores porque te falta algo de cargar para una ruta lazy que declaraste. Y en cambio, si metes todo Eager, que es como una especie de trampa que la gente hace para cuando tenés errores en carga de módulos, que hacen todo Eager en vez de lazy, empezás a cargar un montón de cosas que no vas a usar, no vas a necesitar, y eso ya es un code smell a veces cuando tenés proyectos que se transforman un poco en espagueti y tenés módulos larguísimos, no haces la división correspondiente entre qué vas a usar para cada módulo y terminás teniendo un archivo app.module gigante como ese que les mostré recién. Vamos a ir a verlo. Ups. Como este que les mostré recién, fíjense que este app module, esto que ven acá, es justamente lo que pasa cuando no usas lazy load. Este ejemplo lo encontré en internet y me pareció espectacular para explicar esta parte. Es un ejemplo horrendo, no sé quién lo hizo, pero es un gran ejemplo de miren la cantidad de porquería que estamos cargando cuando inicializamos la aplicación. Y obviamente que esto, si nosotros no tenemos encima lazy load, estamos cargando todo de una. No entiendo ni cuál es el propósito ni por qué está todo esto acá. Pero bueno, un proyecto de Angular basado en módulos que no usa lazy loading en ninguna parte, muchas veces se termina pareciendo a esto cuando va evolucionando su desarrollo. Entonces esto es lo que justamente hay que evitar. La idea de usar módulos justamente es poder abstraer las partes de la aplicación y hacer uso de cada parte cuando corresponda, encapsulando las dependencias dentro de cada módulo. Eso, ¿cómo lo logramos? De una forma más intuitiva y que a la vez nos beneficia en performance y en experiencia de usuario, utilizando lazy loading. A ver si alguien preguntó algo. No. Bien. Entonces, un poco eso es lo que queremos evitar. Queremos que nuestras aplicaciones no luzcan así. Ahora bien, volviendo a lo que sería lo que tenemos acá en la web, ¿no? Vamos ahí a ver un poquito lo que sería acá en los headers. A ver si podemos tener algo de información. Bueno, no sé si podemos ver lo que pesa, no sé por qué no lo veo acá. Lo que nos pesa el payload, pero bueno, fíjense la cantidad de datos que hay acá dentro de este archivo. No sé por qué no me está dejando ver. Ah, acá está la transferencia. Sí, no se ve. No sé dónde está. Disculpen, pero tengo la ventana muy chica acá y no llego a ver y no es el navegador que uso siempre. Pero bien, fíjense la cantidad de líneas de código que tenemos en estos componentes y bueno, eso es una indicación de que nos vamos a estar ahorrando bastante de payload, más allá de que esto obviamente que al generar la request, recibir la response, esto se comprime cuando lo recibimos. Pero es un ahorro importante de bytes para la primera carga. Y obviamente que si ustedes usan lazy loading, los scores de Lighthouse van a dar mejor. Bien, entonces ahí pudimos ver un poco la cuestión de cómo se definen las rutas y la diferencia un poco entre lo que es eager loading y lazy loading. Que si ustedes activamente, lo repito de nuevo, si activamente no hacen que su aplicación sea lazy loaded, todo se toma como que fuese eager loading y la Angular mismo, el framework, directamente procede a cargar los componentes, los módulos, ni bien arranca la aplicación. Entonces, ¿cómo se va hacia la otra estrategia, la de lazy? Es declarando, vamos acá, invocando las rutas a las que pertenecen nuestros componentes, utilizando acá load component. Si estamos basados en módulos, la instrucción es parecida. En algún otro momento tendríamos que hacer algo con el tema de los módulos porque es como que los estoy ignorando deliberadamente. Pero tendríamos algo parecido a esto.
que se ve acá, que es, fíjense que la estructura es bastante parecida, nada más que en vez de load component se llama load children, porque load children asume que podemos tener varias cosas más, y por eso usa el plural. Y se resuelve de una manera bastante parecida. Se hace un import de una ruta donde se encuentra ese módulo. Como acá no tenemos nada, justamente por eso es el error. Y se invoca, en vez de un componente, como vemos en la línea 19, se invoca un módulo particular. La diferencia que tiene, aparte de que tenemos esta otra estructura que es un módulo, acá tienen lo que es un módulo, por ejemplo, no definido, bastante elefantiásico, es que necesitamos definir, aparte del módulo que invocamos, un módulo particular de routing en el cual se definen las rutas hijas y a su vez los componentes u otros módulos cargados en lazy loading que hacen a esas rutas. No vamos a ver eso ahora, pero para que lo sepan, esta es la forma en la que se invoca como lazy loading un módulo en particular. Nosotros nos vamos a quedar por ahora con esta definición de componentes, que es la que se usa más en Angular más moderno, y esto está soportado desde que se soportan los componentes de standalone, que creo que es la versión 15.1 o 15. Así que para que sepan que existe, eso también se puede hacer con load children. Bien, hasta acá hay alguna pregunta, porque sé que hablé de un montón de cosas y tal vez fui muy rápido. Bien, eso es algo que podemos ver acá. Fíjense, vamos a tener acá la consola, que yo lo mostré a eso en su momento, ¿sí? Lo mostré en su momento en uno de los primeros encuentros. Fíjense que acá, cuando nosotros hacemos el lazy loading, acá el mismo compilador nos informa qué porciones de la aplicación se generan bajo la óptica, bajo la técnica esta de lazy loading. Entonces acá nos dice que myHomes es un lazy chunk, es decir, que lo cargamos on demand. Y acá nos dice cuánto pesa, cuál es justamente el archivo en cuestión, que es myHomes component, ¿no? Lo mismo pasa para home, acá, nada más que esto es el reload, digamos, que va sucediendo. No vimos nada de la consola, pero es lo que fue sucediendo mientras yo iba modificando los archivos, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, que acá el main, en algún punto, acá en la primera compilación, el main pesaba 52,58 kilobytes. Bueno, esto de 410 no, es un montón, pero es porque es una compilación local sin optimización, pesa 4 megas. Y mientras vamos descascarándolo, a esta cuestión de eager loading, mientras le vamos poniendo las rutas lazy para que cargue los componentes on demand, fíjense que al hacerlo con home nos ahorramos casi 15 kilobytes y el main pesa 37,94, casi 38 kilobytes. El runtime pesa un poco más, bueno, no sé por qué, pero en sí el payload que tenemos que generar se va achicando un poco. Y lo mismo sigue pasando cuando nos vamos acá en main.js, lo reducimos un poco más. Probablemente runtime acá haya cambiado por el hecho de que yo introduje el uso de load component. Entonces el compilador trae más dependencias que antes no usaba. Acá justamente usa load component o carga algo para el tratamiento de load component. Y a la primera mano, fíjense que la cantidad no hay un ahorro, sino que de hecho pasamos a consumir más que originalmente. Pero ya cuando cargamos el otro módulo con lazy loading también, el home, sí empezamos a ahorrar kilobytes. Así que bueno, es una cosa particular que no conocía. No sabía que, digamos, el runtime se volvía más pesado cuando usabas load component inicialmente. Pero fíjense que son 6 kilobytes y pico, y después, mientras vamos haciendo que haya más componentes lazy, vamos justamente ahorrando kilobytes. Bien, acá lo que nos dice Marcelo es la sintaxis de los imports dinámicos de JavaScript para el lazy loading. Sí, Marcelo, exactamente. Desde Angular 9 es obligatoria esa sintaxis, es decir, la sintaxis tipo import de un módulo de ESM. Esta de acá, import y el path. Y esto, bueno, dado que es una operación asíncrona, después tenemos que hacerle el punto den para tratarlo como, o sea, dado que tenemos un promise, tenemos que agarrar y esperar que nos devuelva el resultado, y recién ahí proceder a devolver
dentro de esta función anónima que declaramos, el componente en cuestión que hay que cargar. Así que sí, la sintaxis del import dinámico de JavaScript para módulos ESM. Si te vas a Angular anterior al 9, esto se hacía con un string bastante feo, que por suerte casi no se ve ya. Y es como que había una especie de string mágico que vos le pasabas a load children para poder cargar las rutas lazy, que espero que nadie lo tenga que ver a eso en ese momento, porque era muy feo y muy contraintuitivo, porque los errores no se manejaban bien. Pero es algo que por lo menos estamos hablando de Angular 9, estamos hablando de 2019, o sea que hace 5 años que esto se hace así, y probablemente no tengan nunca que ver eso. Así que contestadas esas dos preguntas del tema del compilador, de si es un único bundle, no es un único bundle si hacemos lazy. Y la sintaxis sí es la de los imports dinámicos de JavaScript basados en ESM, que es ECMAScript Modules. Bien, déjenme ver un toque algo. Y bien, entonces, lo que les comentaba es que estas son definiciones de rutas, ¿no? Y una de las cosas que les dije que podíamos hacer además es declarar rutas como alias o bien generar redirecciones. En el caso que nosotros tengamos una ruta que no reconocemos dentro de las que vamos recorriendo, porque esto se recorre en orden, es decir, que la ruta de arriba tiene más precedencia que la posterior, lo primero que machee el router va a navegar hacia ahí. Lo que puede suceder es que llegando al final, puede ser que no tengamos ninguna ruta que nuestro router reconoce, o sea, ninguna ruta válida a la cual navegamos. Y frente a eso, lo que podemos hacer es una redirección. Hay un carácter especial, o digamos, un par de caracteres especiales dentro de lo que sería la declaración de una ruta, que es estos dos asteriscos, que cuando los usamos podemos decir que cualquier ruta que no se ajuste a las que definimos arriba redireccione a alguna ruta particular. Acá, por ejemplo, declarando esto, y me falta el path match, que es una orden según la cual le declaramos el path matching strategy, que es el prefijo o completo. Si no declaramos full, es prefijo. Acá lo que nos dice la documentación es que por defecto el router chequea el elemento de la URL desde la izquierda para ver si alguna URL machea algún path determinado de los que ya tenemos, y en base a eso navega. La otra chequea contra la URL completa. Entonces, cuando es lo recomendado para evitar comportamientos anómalos, es declarar los paths de redirecciones bajo esta estrategia full para evitar lo que nos dice acá abajo, que es que cuando un path vacío es un prefijo de cualquier URL, evitamos de esa manera crear un loop de redirecciones. Porque si no tenemos rutas válidas y no declaramos bien el matching, podemos terminar navegando una y otra vez hacia el mismo lugar. Esta ruta de wildcard siempre se tiene que declarar al final, porque digamos, es el fallback cuando no podemos navegar hacia ningún lugar. Y más allá de la redirección, otras veces lo que se hace es armar un componente particular que se llame, por ejemplo, not found component o not found 404 component. Son algunas de las formas que he visto, mediante el cual redireccionamos al usuario hacia ese componente para decirle, che, la ruta que estás buscando no existe. Y la otra estrategia es esta que les muestro acá, que es que si la ruta no existe, nos manda al home. Entonces, ahora les muestro acá un poquito qué es lo que pasa cuando tenemos esto andando. Que, por ejemplo, voy a my homes, esta ruta es inválida, y me va a mandar justamente al home. Cualquier cosa que yo le ponga, nos va a mandar una y otra vez al home. Entonces, de esa manera siempre nos aseguramos de que el usuario se redireccione hacia una ruta válida, lo mandamos de vuelta donde corresponde,
Y la otra manera es generar justamente un componente, una ruta de fallback que vaya a un componente que diga, che, lo que estás buscando no existe, y le metemos un aviso de un 404, que justamente es 404 es not found. Hay, con el tema del, digamos, dado que esta definición de rutas es un array, podemos definir un array largo, podemos ir definiendo varias rutas respecto de los módulos, y hay otra característica particular, que es que nosotros podemos definir en las rutas en distintos niveles. Entonces, por ejemplo, a ver si puedo jugar un poco con eso como para darles un ejemplo. Yo puedo definir un path, como tenemos acá, pero que en vez de este path directamente dirigirme hacia un componente, sea un prefijo dentro de una URL de ruta válida, en la cual agrupamos otras rutas. Fíjense que si nosotros tuviésemos acá details, perdón, si esto se llamase home details, por ejemplo, y nosotros tuviésemos otra ruta bajo home, que se llame home sale ID, y otra que se llame home rent ID, etc., estaríamos teniendo acá un prefijo particular que es home. Lo que nosotros podemos hacer también es definir rutas en la cual vamos bajando el path particular que tenemos, que en este caso es home. Acá en este caso es home. Y lo que podemos definir es rutas hijas. Como en este caso acá estamos poniendo children. Y lo que podemos proceder a hacer es tomar estas rutas que tenemos acá, que bueno, son todas del details component, ¿ok? No hay no tiene mucha gracia lo que estoy haciendo acá, pero es para tener el ejemplo conceptual. Y dado que tenemos el mismo prefijo acá, que es home con details, home con sale, home con rent, podemos deshacernos de ese prefijo y definirlo de esta manera. De esta manera podemos definir una especie de, como un módulo, un agrupamiento de rutas, como si fuese un módulo de distintos componentes, y proceder a definir el path específico que los diferencia luego de este prefijo. Es decir, la parte ya sería de la ruta particular a la que pertenece cada componente. Entonces, si nosotros navegamos hacia cada uno de estos, que creo que van a dar error porque requiere un backend, pero si navegamos a cada uno de estos, hacemos que la diferenciación de las rutas dentro de una ruta prefijada particular nos requiera solamente definir la parte que es distinta de cada path. Y esto obviamente que podemos tener varios niveles a la hora de definirlo, y puedo tener children, de children, de children, sin ningún tipo de problemas. De esta manera también lo que podemos lograr es hacer que sea una cadena de lazy loading. Eso es posible, que haya una cadena de distintos módulos cargados con lazy loading, y que carguemos un componente particular y luego cuando accedemos a un hijo de ese componente, no quiero demostrar porque es bastante complicado cómo nos va a quedar y no los quiero marear, pero nos permite cargar un componente y luego cargar un hijo, si es que vamos teniendo una cadena de dependencia de componentes y vamos cargando solamente lo que necesitamos en cada momento. Hay cosas bastante particulares que se pueden hacer con esto, y lo único que se necesita en sí para poder declarar la navegación de un componente que hace de host a otro es usar este tag que ya vimos en otro momento, que es el router outlet. Acá lo que sucede, vamos a hacer un pequeño recorrido respecto de qué es lo que está pasando acá.
es que ya hemos visto que App Component es lo primero que se carga en la aplicación. Es decir, que cuando la aplicación se carga, uno navega hacia la ruta, hacia el home, cuando estamos en el local, en localhost 4200, ¿no? Y ahí se define este componente app, este app component, que tiene un template ya de antemano. Y si en ese template nosotros definimos esto, que es el router outlet, es una directiva particular de Angular, que significa lo que significa, o más bien lo que podemos hacer es, declarando router outlet, decimos este espacio particular acá, dentro del tag section que tenemos, sirve para incorporar código de otro componente mediante el uso del routing del framework. Entonces, declarando esto acá, declarando este outlet, lo que nosotros logramos es que si definimos sí, obviamente que si proveemos el manejo de rutas en main.ts acá, y si definimos nuestro archivo de configuración de rutas, lo que logramos haciendo todo eso, es decir, declarando el router outlet, esto lo vamos a hacer, declarando el router outlet, proveyendo el router dentro del main.ts al hacer el bootstrapping de la aplicación, y definiendo nuestra configuración de rutas para nuestros componentes, lo que logramos es poner en funcionamiento ese mecanismo al nivel del home, ¿ok? Al nivel de app component, que sería un primer nivel de enrutamiento. Después, para lograr este mismo efecto, cuando nosotros tenemos otro componente en el cual declaramos otro router outlet interno a ese, ya es un poco más diferente, pero se puede lograr también, y tal vez lo podamos ver en un encuentro posterior, porque después requiere, digamos, que agarremos y usemos, proveyamos el router a un componente particular para que a partir de ahí otra vez declaramos un router outlet interno a cada componente y navegamos hacia esas rutas. Pero la estrategia es similar, nada más que nos vamos del app component a un componente hijo. Lo mismo aplica a los módulos. Podemos ir declarando módulos hijos, si usamos módulos, para ir cargando esa dependencia entre módulos mediante las rutas y usando lazy loading. ¿Ok? Ahora bien, además de declarar las rutas que acá hemos visto, otra cosa particular que nos provee el mecanismo de routing que tiene Angular, que bueno, acá hay una cuestión que tal vez haga un detalle, que es toda esta cuestión del routing es algo que ya viene con el framework, es decir, que no hay que instalar nada y no hace falta ninguna dependencia externa para el routing. Y desconozco si es que existe alguna implementación de terceros para manejar todo esto. Es algo que ya viene, y si vienen de algún otro framework, capaz que haya como alternativas respecto de cómo hacerlo. Y acá en Angular, yo hace 8 años que lo uso y no sé de otro mecanismo que no sea el nativo para manejar todo esto. Así que desconozco si es que hay algo más. Así que por eso vemos esto, porque la verdad que no sé si es que existe otra cosa. Dicho esto, si tienen alguna consulta extra, vayan bajándola, porque ahora vamos a pasar un poquito al otro tema, que es el de cómo manejamos los params y los query params en una aplicación de Angular. Dicho esto, voy a ver si es que justamente esto está declarado claro, tiene todo en Housing Service. Hay que levantar el backend. A ver si lo podemos hacer. Sí. Vamos a hacerlo entonces. El nuevo differ previene la carga del JS en caso de tener un componente dentro de ese bloque. Imagino que no. Primero levanta todo el JS y lo único que le dice si lo loadea es el HTML y funcionalidad, ¿no? No, de hecho el differ hace una... Bueno, esto es un server que tiene
cosas, así que no lo vamos a poder cargar. Bien, el differ es algo que vimos en el primer tutorial. Y sí, previene la carga de todo. Es un lazy loading basado en alguna condición dentro de un template. Solamente se puede usar con componentes de standalone, el differ. Arroba differ. Y ya lo habíamos visto en el primer tutorial a eso. Previene la carga de JS y el differ es un bicho raro, bastante nuevo. Hace un par de versiones nomás que está. Y lo que permite es que frente a distintas condiciones que se cumplen o no, se procede a cargar o no un componente bajo lazy loading sí, un componente bajo lazy loading, porque siempre tenés que declarar componentes dentro de differ. Y de esa manera puedes hacer algo parecido a esto que estamos viendo para hacer lazy loading, pero no basado en rutas. No es para módulos, solamente para standalone. Y lo que puedes hacer es un lazy loading, pero no basado en rutas, sino que es basado en condiciones dentro de un template. Es una cosa curiosa. Y lo que te permite differ es que vos tenés distintas condiciones para poder decidir si cargas algo o no. Puede ser directamente un if particular, puede ser si estás en el viewport y tiene varias condiciones extra que ya vienen en el framework. Pero sí, es lazy loading, no basado en rutas, es otro mecanismo. De nada. Bien, entonces lo que me voy a hacer acá es que me voy a ir a buscar esto que teníamos de... ¿Se acuerdan del tema de cosas? Teníamos ese service definido que nos traía... Ese service en el cual podemos traer la lista completa. Vamos a traerlo. Lo tenemos por acá en la parte service, Angular Services. Y si nos íbamos acá, teníamos este Housing Location List. Que lo que vamos a hacer es vamos a llevar a ese service para poder usar el service y ahora vamos de vuelta a Webstone y vamos a definir rápido un método para el teclado me cambió lo que sería la no el teclado me cambió lo que sería todas las teclas para las llaves y eso, entonces por eso me está haciendo renegar. Bien, sí, vamos a cambiar acá el tipo de dato, no sé por qué acá no ha cambiado string. No importa, pero vamos a modificar un poquito para poder tener el ejemplo que buscamos. Space URL. No, es cierto que esto estaba roto con el tema del tutorial que veníamos siguiendo, ¿no? Ya nos había pasado y Eric lo había reportado con respecto a cómo era, pero vamos a ver si acá si nos funciona. Entonces bien, acá tenemos este método y en realidad lo que teníamos que hacer acá es housing. Y ahí es donde correspondía que metamos todo esto. Vamos ahí, acá, y acá hacemos simplemente this housing locations. Y teníamos uno que era get housing location by ID sync, con el cual le pasábamos un ID y nos pasaba, nos tiraba, nos retornaba una
location particular. Así que bueno, con eso ya un poco tenemos salvado el tema este. Entonces bien, ahora vamos a irnos a My Homes, o como era que se llama My Homes acá, que probablemente está usando el otro método. Get My Homes, no, acá, Housing Services, Get Housing Locations, y My Homes, sí, acá no tiene que haber un then, porque no hay un promise, y simplemente es así. Y es este. Y lo tenemos ahí. Entonces ahora si es que nos vamos a el browser, a ver si lo voy a ver yo primero si es que está. Bien, ahora sí, vamos a compartir la otra pantalla. Vamos a ir acá a el... Fíjense que ahora My Homes nos devuelve toda esa lista de propiedades que veíamos antes. No tenemos imágenes, pero bueno, acá las tenemos en particular. Y a ver si es que esto nos permite navegar hacia algún lugar. Veo que no, así que bueno, no importa. A los hechos, a lo que quería un poco llegar, lo podemos hacer. La cuestión de lo que les comentaba hoy hace un rato, y con esto vamos a cerrar por hoy, vamos a dejar dos temas para la semana que viene, que es el tema de guards y de resolvers, que es algo que no está en el tutorial, pero a mí me parece que es necesario charlarlo y verlo. Lo que vamos a ver ahora es cómo yo agarro y en base a algo que declaro en la ruta, como un parámetro en la ruta, procedo a cargar información particular desde un servicio, que puede ser algo asíncrono o no. ¿Cómo procedo a tomar una porción de la URL definida como un param y hacer algo con ese param? Vamos a ver ahora el mecanismo más clásico, que es el de suscribirnos a un provider que se llama Activated Route, en el cual podemos suscribirnos. Acá vamos a tener que usar observables, así que va a ser el primer acercamiento. Nos podemos suscribir a ese Activated Route y podemos a partir de ahí tomar información desde la URL que se va actualizando mientras vamos cambiando la URL. Entonces, bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vámonos a este componente particular que se llama Housing, que se llama Details. Bueno, un poco algo hecho ya tenemos, así que vamos a hacer tipo un walkthrough, vamos a ir recorriendo qué es lo que pasa. ¿Okay? Volvemos acá al archivo de rutas, vamos a ir un poquito para atrás en este ejemplo de los perfiles. Fíjense acá que lo que sería Details tiene especificado luego del slash, luego de la barra, tiene especificado con 2 puntos esta cadena que dice ID. Cuando nosotros declaramos luego de la barra algo después de los 2 puntos, que también es la misma manera en la que se declara cuando estamos trabajando con un servidor de Express, cuando tenemos params en una URL, se procede a declararlos así. Lo que queremos decir con esto al router de Angular, lo que le declaramos es que vamos a pasar, luego de la barra, vamos a pasar una porción de URL que tiene que ser tratada por el router como un param. Dentro de lo que es el manejo de URLs, tenemos cosas que son params, que son parte de la estructura de la URL entre barras. Y después tenemos lo que son los query params, que los query params son lo que declaramos de esta manera. Location is
que es lo que va después de este signo de pregunta. Esto no es válido, pero como para distinguir qué es cada cosa. Entonces cuando nos vamos al navegador y tenemos acá que tenemos esto acá, esto es un query param, se llama query param, que como sabrán, si ponen el ampersand y el igual, pueden poner más y poniendo más query params y sus valores y todo eso, todo ese choclo de URL, después lo pueden tomar en su aplicación. Entonces, podemos ir pasando información tanto por params, que cuando tenemos params los tenemos que declarar de esa forma que vimos, con 2 puntos, y podemos ir manejando query params para esa ruta determinada. Una pregunta que la van a encontrar hecha en Stack Overflow y en un millón de lugares, que esto es algo de desarrollo web en general, es cuándo usar cada cosa. Es decir, cuándo uso un param y cuándo uso un query param. ¿Cuál es la regla o la recomendación o la práctica recomendada? Diría que para resumirlo, lo que se recomienda siempre es que los params representen particularmente entidades dentro del sistema con el que estamos trabajando. Es decir, que acá por ejemplo que tenemos un hogar, un param tendría que representar justamente un inmueble particular. Es decir, si nosotros nos vamos a details barra 4, que es el ID de una propiedad, esto quiere decir que este param representa el pedido que nosotros hacemos de referenciar una entidad particular, una instancia particular dentro del sistema. Entonces, dicho esto, si nosotros tenemos que, por ejemplo, tomar un param y definir condiciones extra respecto de cómo queremos una visualización, por ejemplo, de ese recurso que nos traemos en la web, podemos ir y pasar los query params. Un caso típico es, por ejemplo, acá entramos a un detalle directamente de una casa. Capaz que no tenga sentido un ejemplo que tenga params y query params para esto. Pero por ejemplo, si nosotros tenemos My Homes, que es justamente esta ruta que vemos acá, que es esta tabla, si nosotros quisiésemos alterar cómo se visualizan estos resultados, podríamos usar query params, si tuviésemos algún sistema de filtrado, podríamos hacer un search y podríamos poner que el search tome acme como un query param. Entonces, si tuviésemos un sistema de filtrado, bla bla bla, etcétera, nos traería los que se llaman acme, que es solamente este de acá. Entonces, más o menos el criterio es ese, usemos params para representar unívocamente entidades que tenemos en el sistema, las referenciamos particularmente, o cosas que podamos identificar dentro del sistema. Y lo que sean los query params los usamos para manipular consultas que hacemos al sistema para determinar de qué manera queremos obtener resultados o qué cosa particular queremos hacer de una vista que tenemos. Un ejemplo que se me viene a la cabeza, bueno, si ven en Google, por ejemplo, si hacen una búsqueda de algún texto en particular, van a ver que entran a alguna búsqueda de Google y van a tener un montón de cosas acá. Entonces, por ejemplo, algo que hace Google que va en contra de esa recomendación que les acabo de dar, que justamente la query es todo query params. O sea, no hay params directamente. Cuando tal vez se podría directamente pasar esto como param y el resto de las cosas como query params. Y si se fijan, acá hay un montón de información que yo no le di a Google, que sin embargo sí modifica la experiencia que yo estoy teniendo respecto de la búsqueda. Por ejemplo, esto se me hace que determina si la búsqueda es en Argentina y en qué región. Y tenemos un montón de otras cosas atrás de la URL, un montón de información que esto, bueno, parece que está como medio... debe ser que está pasado a base 64 o algo por el estilo.
y después de cuál es el source ID, que es Chrome, y vuelca un montón de información ahí adentro para modificar cómo se ven mis resultados. Em, y bueno, por ejemplo, también tenemos otro caso que es en esta aplicación que estamos desarrollando acá, que cuando se ingresa desde a un cuento particular, desde un tipo de vista, nosotros le denominamos story list, em, tiene query params particulares respecto de cómo se acceda a un lugar. Entonces acá, por ejemplo, esto sí sigue un poco mejor el ejemplo que les di, que es que acá tenemos un param que es el nombre de un cuento particular, que se llama Querida voy a comprar cigarrillo huevo, que este es el identificador de ese param. Y después tenemos acá unos query params que nos determinan cuál es el tipo de navegación, que es el tipo de navegación en este caso se llama storylist, y cuál es un identificador de la storylist que tenemos que mostrar en la navegación. Entonces, en base a estos query params que tenemos acá atrás, esta navbar que está a la izquierda se muestra diferente. Si nosotros accediésemos a este mismo cuento desde otro lugar, que es desde un perfil de autor, está acá, y nos vamos al mismo lugar, los params son distintos, los query params, perdón, son distintos, y por tal motivo la vista se muestra diferente, pero el recurso que estamos obteniendo, que es el recurso único ese que buscamos, sigue siendo el mismo. Este tal vez es un ejemplo un poco más claro de cuándo usar cada cosa. Ahí, como dicen, ahí lo que decía Marcelo en el chat es que sería params para entidad y query params para sus atributos. Y más o menos podría ser así. Si nosotros, por ejemplo, tuviésemos una vista que pedimos una entidad y queremos ciertos atributos y no todos, podríamos hacer algo así. Podemos pedir esa entidad y solamente pedir qué atributos queremos o de alguna manera modificar qué resultado obtenemos, pero de una entidad que sabemos que está definida bajo un param particular. Es una forma también de ir haciendo. O por ejemplo, para filtrar. El caso del filtro es un caso típico. Que se define un filtro mediante la URL, un query params, para ver cuál es el tamaño de página, cuál es la página que nos traemos y todo ese tipo de cosas. Más o menos es por ahí. Eso es una discusión que tiene, digamos, si buscan en Stack Overflow cuándo usar params y cuándo usar query params, que vamos a hacer. Acá fíjense que en Stack Overflow en español ya hay ya nos sale una primera respuesta. No sé por qué me demora tanto en cargar Stack Overflow, pero es algo. Acá tenemos otro artículo en Medium, que es query params o path params. Path params es la otra forma de llamar a lo que simplemente yo llamé params. Y bueno, acá tenemos algo de info, por ejemplo, con path params. Fíjense que acá, por ejemplo, accede a recursos particulares dentro de una búsqueda para este sitio que es el Corte Inglés, que si no lo conocen es un lugar en España que venden cosas en particular, en general, como un almacén de ramos generales de todas cosas durables, no alimentos. Entonces el corteinglés.es barra Apple ya tiene una categoría, tiene otra subcategoría electrónica, otra subcategoría de ordenadores y portátiles, Entonces fíjense que ahí va identificando categorías de bienes que vamos a obtener en una lista. Y por otra parte, usa como query params en búsqueda, como para hacer una búsqueda, MacBook acá. Entonces ese es un uso de un query param que nos dan un ejemplo acá bastante sencillo, pero que tiene sentido respecto de qué es lo que veníamos hablando antes. Bien, acá Necroy nos dice, por otro lado, mirando el tema de SEO, entiendo que se discute a veces usar param, query param en la URL o armar rutas directamente al producto o lo que sea y rinde más, arma la ruta directa a veces porque se te va armando la jerarquía para lo que es el bot. Recuerdo haber hecho la búsqueda y Eric había buscado conmigo cuando decidimos cómo hacer esto para esta web. Y por lo menos lo que es Google, params o query params los toma iguales.
Y sí, lo que indexa o ignora es cuando el contenido es el mismo. No recuerdo si era más o menos así. Pero si vos tenés dos URLs que traen el mismo contenido, elige una sola. Es como que lo ignora. Entonces, creo que a efectos del SEO, por lo menos en Google, identifica ambas cosas. Y esta página te diría que da la, nos da la pauta de que ha sido así porque antes esto que nosotros tenemos como params acá eran query params y sin embargo aparecían los resultados en Google y tienen muy buen SEO, hay unos cuentos que aparecen entre las primeras cosas de Google. Entonces no sé bien, la diferencia es más fina, no es si usas params o si usas query params solamente, sino que es un poco más profunda respecto a cómo estructures justamente los recursos en base a los params y query params que tenés. Pero digamos, por una cuestión de, de cómo definís el sitio, yo te diría que sí, que preferiría usar params para ese caso particular. Vamos a tener que identificar cosas que unívocamente sabés que existen en tu sistema. En este caso los cuentos, en este caso que da del Corte Inglés las categorías, que sabés que las categorías están definidas, existe una con un nombre particular siempre. Es decir, que vos tenés acá las categorías que son marca, la categoría general que es electrónica, la subcategoría que es ordenador, la subcategoría que es portátiles, y después portátiles convencionales es otra categoría dentro de esa. Entonces tenés toda una cadena de categorías que cada una existe únicamente una vez dentro de lo que es el sistema. Y después, como MacBooks tenés un montón, porque ya es un modelo, tal vez, o es un parámetro de búsqueda en este caso, directamente vos, dado que tenés que poder filtrar, pasás eso como filtro para ir restringiendo tu búsqueda. Bueno, acá hay otro caso con alguna definición de un backend en Python, así que bueno, pueden ir a mirarlo después. Bueno, nos estamos yendo un poco tarde, así que lo que yo haría por hoy es un poco que quedarnos con esto que fue un poco de desarrollo web en general. Los invito a que busquen un poco si no tienen conocimiento de esto de los params, query params. Y la semana que viene vamos a retomar un poco, que está bueno que nos podamos tomar el tiempo para agarrar y hacer particularmente este tema de los params y query params y el manejo en Angular. Y eso después a la vez nos va a habilitar un poco para ver cómo manejar estos otros dos conceptos particulares que son cosas que van en tope en routing, que son los resolvers y son los guards. Les doy un pequeño resumen de qué es cada cosa. Un guard es una función o una clase que implementa la interface, que implementa una serie de interfaces ya definidas por Angular, que lo que nos permite es determinar cuándo se puede acceder a una ruta particular o cuándo se puede abandonar una ruta particular o también cuándo se puede acceder a una ruta hija de una ruta dada. Por otra parte, un resolver lo que nos permite es generar una o más operaciones asíncronas que se tienen que terminar de resolver antes de que naveguemos hacia una ruta particular. Entonces es una especie de mecanismo mediante el cual transformamos la operación asíncrona en algo síncrono a los fines de la experiencia de desarrollo nuestra, para que no tengamos que lidiar con observables cuando queremos cargar información que sabemos que está en otra parte. Entonces eso lo vamos a ver un poco después. Hay bastantes cosas interesantes y hay casos de uso muy interesantes. Tengo apps reales para mostrarles de eso y apps complejas para que podamos mirar un poco. Y bien, acá lo que decía Eric es que, bueno, me olvidé de ese detalle yo, pero es un tema de accesibilidad. Así que el tema del params o query params también viene modificado por el tema de la accesibilidad. Así que ahí Eric nos dejó un poco de info al respecto de por qué usar una cosa o la otra. Entonces bien, gente, vamos a cortar acá porque si no vamos a terminar muy tarde y se va a hacer muy largo el video. Y entonces nos va a quedar después, les voy a pasar un challenge en el cual lo que vamos a hacer es implementar, que lo vamos a tener que pasar la semana que viene porque no vimos el topic, lo que vamos a hacer es implementar todo ese flujo de estar en la grilla, esta que veíamos acá, en My Homes, de cómo desde la grilla, pinchando en una property, vamos a acceder a la parte de details y cómo hacemos toda la carga del recurso particular
desde la URL. Ahí vamos a ver componentes, servicios y vamos a ver todo el ciclo completo. Así que recién la semana que viene vamos a poder saltar a eso, que nos va a requerir crear componentes, nos va a requerir lidiar con servicios, por lo tanto inyecciones de servicios, y nos va a requerir que lidiemos con la manipulación de la obtención de información desde una ruta por parte de un componente para hacer algo con esa información. Entonces la idea del ciclo es tener una lista de resultados, navegar hacia el detalle de ese resultado, que sería una locación, un inmueble, navegar hacia ese detalle y en el medio de la navegación, cuando ya cargamos el nuevo componente, capturar el param de la ruta para con ese param pasarlo a un servicio y que el servicio se encargue de devolvernos un resultado para mostrar como parte, para renderizar en el componente, para interpolarlo en el componente y mostrarlo en el template. Entonces eso es algo que es archi común dentro de aplicaciones de Angular, y la cuestión es que no es tan trivial. Ya cuando nos movemos a este desacople de componentes y todo este mecanismo de ir obteniendo resultados de manera síncrona para navegar hacia un lugar y cargar información desde un servidor, no es sencillo, no es trivial, y la cuestión es que es algo que a mí me gustaría que lo veamos así, como paso por paso. Pero necesitamos ver esos conceptos después todavía. Así que por hoy vamos a cortar acá. No sé si tienen alguna consulta extra. Ahora yo ya paro de grabar, así podemos charlar un toque hasta las 1:30.